Buenas, hoy veremos varias funciones. La primera de ellas va a ser la función coincidir y es una función que utilizábamos normalmente antes de la aparición con el Office 365 en Excel de la función buscar X. Entonces, aquí ya hemos hecho varios ejercicios de buscar X y ahora vamos a hacer qué hacíamos anteriormente cuando no existía la función buscar X para todas aquellas personas que utilizan versiones más antiguas de Excel, es decir, 2016 hacia atrás e incluso algunas versiones iniciales de 2019 no tienen la función buscar X y que por lo tanto van a tener que utilizar otro tipo de funciones para hacer lo mismo. En este caso, la primera de ellas que tenemos que conocer es la función coincidir. Sin más, comenzamos con el ejercicio. Como vamos a ver hoy, para poder suplantar la función buscar X de las versiones más modernas de Excel, vamos a utilizar un doble ejercicio. Por un lado, utilizaremos la función coincidir y en una segunda parte haremos otro ejercicio en el cual vamos a combinar la función coincidir con la función índice para la búsqueda de datos cruzados, tanto en vertical como en horizontal. Comenzamos el ejercicio. Para el siguiente ejercicio tenemos en este caso una tabla o matriz en lo que sería la hoja coincidir para utilizar en este caso la función coincidir. Tenemos una tabla o matriz que, como vemos, número de facturas, las empresas que están asociadas a esas facturas con los datos de la factura, es decir, AC1001 corresponde una factura a qué empresa, a Casius SL, con su fecha correspondiente, descuentos, si tuvo portes, si hubo incidencias, número de artículos, seguro incorporado a la factura y el importe que tuvo la factura en su día. En este caso, nos hemos ayudado en la columna A, de una numeración que es el dato que nos va a devolver la función coincidir con la posición del dato que estoy buscando. Es decir, yo teclearé o escribiré un número de factura, en este caso, por ejemplo, AC1001, y en este caso, utilizando la función coincidir, me tendría que devolver lo que sería el valor 1, correspondiente al primer dato que está dentro de la tabla matriz, o en este caso en la columna. Muy bien. Tengo por un lado lo que es la tabla matriz, me apoyo en lo que es una numeración de todos los elementos que vienen dentro de la tabla matriz, que como vemos es bastante amplia, llega en este caso a 63 registros. ¿Y dónde voy a escribir las fórmulas? Bueno, las fórmulas me he preparado una pequeña ficha en el cual en la primera celda voy a escribir la factura que estoy buscando. Y en la celda adyacente, el resultado, es aquí donde yo escribiré la fórmula. Muy bien. En este caso lo haremos de dos maneras, escribiendo la fórmula y haciendo una lista o desplegable para no tener que escribir la fórmula o el dato que estamos buscando. Sin más, procedemos a escribir lo que sería la función. Es decir, me voy a lo que sería la celda resultado y escribo la función coincidir. Abro paréntesis. ¿Qué dato quiero? El dato que voy a escribir en la celda valor adyacente y que ahora me está tapando la fórmula, pero que coincide con la L7. L7 es el dato que yo, o la celda, mejor dicho, donde yo voy a escribir las facturas que voy a buscar, su posición dentro de la tabla. Una vez he escrito lo que es la función coincidir, abro paréntesis, selecciono la celda donde va a ir el dato que yo sé, que en este caso va a ser el número de la factura, punto y coma, y en este caso, ¿dónde se encuentran las facturas en lo que sería mi tabla matriz? Selecciono con un clic la primera celda, la primera factura, la primera numeración de factura que tengo y utilizo la combinación de teclas Control, Alt y la flecha hacia abajo, como ya hemos hecho muchos ejercicios, para que me coja el rango. Si nos damos cuenta, en la barra de fórmulas, coincidir, el dato que estoy buscando, perdón, el dato que voy a escribir, L7, el rango donde se encuentran todas las facturas, ya simplemente tendré que cerrar lo que sería la función. Al darle Enter, indica que no encuentra dato.
¿Por qué no encuentra dato? Pues como hemos visto en otros ejercicios, si no hay un dato escrito, no me va a devolver un resultado. Escribo la factura en cuestión. Hemos dicho que vamos a poner la primera, AC 1001. Cuando pincho selecciono cualquier otra celda, me devuelve el resultado 1, es decir, la posición 1 coincide con la factura AC 1001. ¿Qué pasaría si en vez de la AC 1001 escribo AC 1025? Damos Enter y me indica que es el resultado de la posición 25. Y en este caso iría a la posición 25 y el AC 1025 corresponde a Gando SLU, su fecha y todos los datos que corresponden a la factura. Muy bien. Esta sería una primera forma de realizar lo que sería la búsqueda, ¿no?, que coincida y que me devuelva la posición en la cual se encuentra dentro de la columna. Pero ¿qué ocurre cuando esos números de factura son muy largos? Aquí el número de factura es breve, AC 1025, pero ¿qué pasa para aquellas facturas que tienen unas numeraciones muy largas? Podría haber el error humano de teclear algún dato que fuera incorrecto y no me devolviera un resultado correcto. En ese sentido es más interesante utilizar las listas que ya hemos usado en otros ejercicios. Selecciono la celda inmediatamente inferior para hacer lo mismo pero con una lista. Es decir, en vez de escribir AC 1025, 1000, lo que sea, que me salga un desplegable en el cual yo elija el número de la factura correspondiente. Selecciono la celda, me voy a la pestaña Datos y selecciono el botón de validación de datos. Seleccionado la validación de datos, selecciono lista, doy un clic en origen e indico de dónde saco yo los datos, de dónde saco yo la lista. La lista comienza con la factura AC 1001 y con la combinación de teclas Control, Alt y flecha hacia abajo selecciono el rango completo o lo escribo. Tengo las dos opciones. Veo cómo queda escrito que la primera celda que he seleccionado es B7 y la última es B69. Acepto y cuando volvemos a lo que sería mi tabla resumen, veo que en vez de escribir ahora yo el número de factura, puedo seleccionarlo sin ningún problema, evitando posibles errores. Muy bien. Vuelvo a escribir la fórmula, igual, coincidir, abro paréntesis, selecciono el dato que busco, que en este caso es el desplegable, punto y coma, y dónde se encuentra en lo que sería la tabla matriz, en qué columna se encuentran los datos. Entonces el rango nuevamente es donde se encuentran las facturas. Selecciono la primera, celda, Control Alt, flecha hacia abajo y el rango completo nuevamente. Al cerrar lo que sería la función con el paréntesis, darle Enter, me devuelve la posición en la cual se encontraba el dato o factura que estoy buscando. Si nos damos cuenta, si yo despliego y rectifico a 1025, la factura AC 1025, me devuelve la misma posición que si lo hubiera escrito. En este sentido es mucho mejor utilizar listas para evitar, como vuelvo a repetir, los fallos humanos. Pues ahora vamos a pasar a lo que sería la segunda parte del ejercicio, en el cual vamos a utilizar tanto la función coincidir, en la cual pues, nos va a devolver una posición determinado dato que tenemos dentro de nuestra matriz o tabla y lo vamos a combinar con la función índice, de manera que pueda hacer una referencia cruzada en vertical y horizontal y buscar un dato concreto dentro de mi tabla o matriz. ¿Comenzamos? Continuamos con el ejercicio y como podemos comprobar, en estos momentos tenemos una nueva hoja. En el ejercicio anterior utilizamos la función coincidir en lo que era la hoja coincidir de nuestro libro de Excel y pasamos a la hoja coincidir / índice para esta segunda parte de ejercicio donde utilizaremos la función coincidir, la función índice. Tenemos la misma tabla o matriz que utilizamos la vez anterior y en este caso nos hemos preparado en el lado derecho las fichas resúmenes para poder utilizar por un lado la función coincidir, que es lo primero que vamos a hacer, y por un segundo lado, la segunda parte del ejercicio, la función índice, para poder combinar lo que sería la posición vertical con horizontal. Dentro de lo que sería la primera parte que vamos a hacer, la función coincidir, yo voy a buscar un número de factura y una cabecera.
entendiendo por cabecera las cabeceras de mi tabla o matriz. Es decir, colocaré un número de factura, por ejemplo, la AC1001, y colocaré pues uno de los nombres que tienen mis cabeceras. ¿Qué me va a devolver la función coincidir? Concretamente la posición donde se encuentra el valor que estoy buscando. En la tabla resumen que tengo preparada, colocaré por escrito en las celdas blancas el número de factura o la cabecera que quiero buscar, la cabecera que tenga el nombre de la columna que estoy buscando el dato concreto, es decir, empresa, fecha, descuento, portes, incidencia, el dato que sea. Por un lado, vuelvo a repetir, escribiré en la celda en blanco la fórmula coincidir para buscar la factura. Y por otro lado, utilizaré también la función coincidir para buscar una determinada cabecera y que, utilizando las dos fórmulas, en lo que es el sombreado amarillo de las celdas, me aparezca el resultado en ambas celdas. En este caso, con la posición del número de factura y con la posición de una de las cabeceras que yo escribo aquí. Es decir, la coincidencia en este caso tiene que ser exacta. Escribimos la fórmula, vuelvo a repetir, aquí escribiré lo que será el número de la factura, que en este caso, como vemos, el número de las facturas era AC1001, 1002, 1003, y por otro lado, en la siguiente celda adyacente, lo que escribiré será el nombre de una de las cabeceras que yo quiera buscar para que me devuelva en qué posición se encuentra tanto la cabecera como en este caso el número de factura. Muy bien. Pues estos dos espacios en blanco los dejo en blanco y escribo la fórmula para que me devuelva el resultado en la celda amarilla. Escribimos igual, coincidir, abrimos paréntesis y yo quiero el contenido que yo escriba en la celda número de factura. Selecciono lo que sería la celda, punto y coma, y en este caso me iría a la columna factura y elegiría todas las facturas que hay dentro de esa columna. Selecciono la primera y con las funciones control, las teclas control, alt y la flecha hacia abajo, seleccionaré toda la columna, todo el rango. Vemos que ha escrito automáticamente todo el rango, que en este caso corresponde con B7 2 puntos, B69, y los fijo con la tecla F4, que me dará lo que es en la barra de fórmulas el símbolo del dólar sin tener que escribirlo. Tecleo la tecla F4 y como vemos automáticamente me fija la posición. Solo tengo que cerrar la función y darle Enter. Muy bien. Ahora, si yo escribo, por ejemplo, la primera factura, AC1001, me devuelve la posición 1. Quiere decir que la posición 1 corresponde con la factura AC1001. Si en vez de la factura AC1001 escribo la factura AC1006, me devuelve la posición 6. Y en este caso da por entendido que la fórmula está correctamente cumplimentada. AC1006, me voy a la columna, AC1006 es la posición 6. Hago lo mismo con las cabeceras. Vuelvo a escribir dentro de lo que sería la celda amarilla, que es donde quiero el resultado, igual a coincidir, paréntesis. En este caso voy a querer primero el dato de referencia, que es lo que yo escribo aquí de cabecera, que ya he indicado anteriormente que va a ser el nombre de alguna de las cabeceras que tengo previamente hechas en la tabla o función, tabla o matriz. En este caso necesito esta celda en concreto, que es N6, como muestra, punto y coma, y el rango de donde voy a sacar los datos. En este caso, como podemos comprobar, será desde B6 hasta J6, que es la cabecera, las cabeceras que tengo de mi tabla o matriz. Cierro lo que sería la función y doy Enter. En el momento que yo escriba una de las cabeceras, por ejemplo, voy a escribir la cabecera seguro, me devuelve la posición en la cual se encuentra dentro de la tabla matriz. Como puedo comprobar, me ha devuelto la posición 7, que es incorrecto. Y eso lo hemos hecho porque solo habíamos seleccionado este bloque de cabeceras. Si nos damos cuenta, la número era número de factura
y hemos empezado a seleccionar los datos por empresa. En este caso, ¿cómo corregimos la fórmula? Sencillo, simplemente sustituimos la C por la B, la columna, y al darle Enter vemos que nos devuelve, escribiendo la palabra seguro, la posición 8, que ahora sí que es correcto. Hay que tener mucho cuidado con los rangos que cogemos, ver si nos estamos dejando alguno o no. Solo le faltaría a este rango que he elegido fijarlo con la tecla F4, con el dólar, para tener fijada la posición. Muy bien. Tenemos ya fijada la posición, el rango, y pasamos a lo que sería calcular la función índice. Tengo ya calculado lo que sería la factura, tengo calculado una de las cabeceras que puede ser seguro, podemos cambiarla por portes, clico fuera y veo que es la posición 5, portes, posición 5. Es correcta la fórmula que he inscrito. Para la función índice, seleccionaremos igual índice, como cualquier función. Abriremos paréntesis y seleccionaré, en este caso, en primera parte, toda la tabla o matriz que voy a utilizar, con todos sus datos. Muy bien. Una vez seleccionada toda la tabla matriz, punto y coma. Y teniendo ya calculados con la función coincidir dos posiciones, pido las dos posiciones para mi función índice. Primera posición sería la que he calculado, en este caso coincidiría con el número de factura, punto y coma, y la segunda posición que he calculado sería la de las cabeceras. Muy bien. Cierro paréntesis, Enter, y en este caso me devuelve el cruce entre las dos posiciones marcadas, es decir, la factura AC1006, su cabecera, ¿de acuerdo?, sería portes, y el cruce de ambas, como vemos, el resultado de esa celda es lo que me va a aparecer como resultado de la función índice, que ha tomado dos valores que tenía en mi tabla o matriz para poder cruzarlos de manera que me devuelva el dato que yo estoy buscando. Si en vez de portes indico que quiero saber el seguro, si nuevamente busco la factura AC1006 y en este caso hago la trazabilidad con la columna 8, que es la posición 8 que me ha indicado, vemos que el dato que cruza la vertical con la horizontal, ¿de acuerdo?, es Generali, en este caso el seguro que estábamos buscando. Muy bien. Claro, para poder hacer todo esto he tenido que calcular o realizar una función coincidir, una segunda función coincidir y una tercera función índice. ¿Qué pasa con buscar X, que hablábamos que va a sustituir un poco a esta forma de trabajar un poco más antigua? En este caso, como hemos visto en el ejercicio anterior, buscar X simplemente indicaría, en este caso, por un lado, el dato que yo estoy buscando, en este caso M6, punto y coma, y en la columna donde se encuentra, en este caso son las facturas, pues la columna donde se encuentran todos los datos de la factura. Selecciono las teclas Control, Alt y flecha hacia abajo. Eso por un lado en la vertical, punto y coma, y ahora vamos a hacer la horizontal. Buscar X, abrimos paréntesis, y en este caso busco el dato ¿qué? El dato de la cabecera, que es N6, punto y coma, selecciono las cabeceras, punto y coma, selecciono los datos de vuelta que quiero que me muestre, la función buscar X. Como vemos, completo toda la matriz o tabla. Cierro paréntesis dos veces, puesto que he abierto dos paréntesis, Enter. El resultado es el mismo.
Como vemos, en una única función he podido hacer lo que antes hacía en 1, 2, 3 funciones, de una manera un poco más rápida y sencilla. Claro, siempre y cuando tengas la disponibilidad de la función buscar X, que las versiones antiguas de Excel no tienen. En este sentido, si ahora modificamos cualquier dato, la factura AC1001, la primera de ellas, al darle Enter me devuelve la posición 1, seguro es la posición 8, la función índice me calcula que es Mafre y la función buscar X, si nos damos cuenta, vemos que es Mafre también. Evidentemente, aquí, en estas dos celdas, que escribo tanto lo que sería la columna de facturas como la serie de cabeceras que tengo, en vez de escribirlas, podría utilizar lo que sería una lista y no tener que escribir ni el número de factura ni exactamente la cabecera que yo quiero buscar, sino que me salga un desplegable que me dé las opciones y evite el tener que escribirlas mal. Es decir, yo puedo sustituir AC01, 1001, que es la factura, me voy a datos, me voy a validación de datos, selecciono lista y en origen selecciono con control alt, flecha hacia abajo, el rango de celdas que yo quiero en la lista. Y como vemos, a partir de ahora ya no tengo que escribir la factura, puedo indicarla simplemente marcando una de las opciones. Con el tema de las cabeceras puedo hacer lo mismo. Borro la opción que yo había escrito a mano de seguro y nuevamente en la opción de la pestaña datos, validación de datos, lista, origen, en este caso selecciono las cabeceras que quiero que aparezcan. Le doy Enter y tengo una segunda opción en la cual no me voy a equivocar nunca a la hora de escribir la cabecera, puesto que solo tengo que seleccionarla. Y como vemos, los dos datos, tanto utilizar la función índice, que sería esta primera, como utilizar la función buscar X, en cuanto yo modifico cualquier dato, automáticamente vemos que el resultado es el mismo. Pues este sería el ejercicio. Por último, quedan las correcciones a hacer, puesto que si nos damos cuenta, cuando voy desplegando alguna de las opciones, seguro, efectivamente, me calcula el número 8, pero puede ocurrir que al retroceder, descuento que me tenía que marcar la posición número 4, vemos que hay algún error. Eso se debe a varios factores. Primero, al calcular lo que era la primera fórmula, fijamos lo que era el rango con F4 para añadirle el símbolo del dólar y fijar posiciones. En este caso tendríamos que hacer exactamente lo mismo para la opción de cabeceras, que no habíamos hecho. Entonces seleccionamos doble clic sobre el rango, pulsamos F4 y pulsando cualquier pestaña fuera de lo que es la fórmula, lo que sería la parte de integración de la fijación de lo que es el rango sería correcta. Simplemente es doble clic, seleccionar el rango, pulsar F4 y automáticamente Excel coloca el dólar donde tiene que ir. Pero muchas veces no es suficiente y tenemos que acudir a otros tipos de coincidencias, como puede ser que sea un valor exacto. Hay que tener en cuenta que estamos utilizando valores que en este caso pueden ser de distinta índole. Hay nombres, hay fechas, hay textos y no, porcentajes, y es recomendable utilizar esas opciones de coincidencia. Indicamos que sea el valor exacto de lo que venga ahí escrito y damos Enter. Y vemos cómo automáticamente desaparece el error y aparece lo que sería la posición correcta que tenía que tener descuento. Rectificamos a todas las opciones, empresa número 2, fecha número 3, descuento número 4, portes número 5, incidencia número 6, artículo número 7, seguro número 8 e importe la posición número 9. Vemos que se ha solventado esa dificultad. Es decir, tenemos que tener muy claro que a la hora de escribir las fórmulas, los rangos tienen que ir con el símbolo del dólar y es muy recomendable que si quiero el valor exacto, porque estoy utilizando listas, el valor exacto de lo que ahí haya puesto, tengo que indicar al final del rango punto y coma y el 0 para que me dé el valor exacto. Vuelvo sobre la anterior fórmula y le añado también que me dé el valor exacto. Muy bien, pulso fuera y ya tengo las dos perfectamente ubicadas. En cuanto a la opción de la función índice, exactamente igual. He marcado como un primer bloque de la fórmula el rango donde se encontrarían, en este caso,
los datos, que corresponde a lo que sería desde la primera celda en diagonal de la tabla o matriz hasta el final, hasta lo que sería la J69, tengo que fijarlo también con el dólar. Es decir, tendré que ir a la fórmula, doble clic sobre el rango, F4, selecciono fuera de la fórmula, está correcta, pincho fuera y en este caso fijo la posición. Pues bueno, con estas correcciones ya estaría preparada la tabla para poder modificar los datos y en función de la modificación de datos no tener ninguna sorpresa a la hora de generar ese cruce de datos. Bueno, chicos, ya hemos terminado lo que sería el ejercicio. Hemos visto cómo se utiliza, por un lado, la función coincidir. Hemos visto luego en un segundo ejercicio cómo combinar, por un lado, la función coincidir con la función índice. Y en paralelo hemos utilizado la función buscar x para entender el motivo por el cual es más fácil, más factible, menos pasos, utilizar la función x que la combinación de dos funciones como coincidir e índice. En este sentido, claro, todo va a depender un poquito de la versión de Excel que tengamos. Tenemos un Excel moderno, puedo usar la función X. Tenemos versiones más antiguas, voy a tener que morir a la combinación de las dos funciones que hemos visto, coincidir e índice. Sin más, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en los siguientes vídeos. Un saludo.